Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de Sustentabilidad sin Fronteras. Te invitamos a que juntos pensemos y profundicemos todos los temas que necesitan nuestra atención. Mi nombre es Cruz Rax. Prepárate un mate, que largamos. Antes de atender la escena local, veamos qué está pasando por el mundo. Estados Unidos se retiró oficialmente del Acuerdo de París. Donald Trump, reconocido negador del cambio climático, impulsó la decisión dejando fuera del tratado internacional al segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en la actualidad. Sí, indignante. Más de uno estaría pensando si el gigante norteamericano puede volver. La respuesta es sí. Joe Biden anunció que volvería a alinear al país, debería realizar la presentación de ingreso y a los 30 días... ¡Voilá! Nos queda por delante atender cuál será su plan de acción climática. Arr. China y Japón se comprometen a ser carbono neutrales antes del 2060. Sí, sabemos que falta una banda. El presidente de China anunció el plan para alcanzar un pico de emisiones de CO2 antes del 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes del 2060. Si logra alcanzar su objetivo, las proyecciones sobre el calentamiento global se recortarían entre un 0,2 y 0,3 grados centígrados, la mayor reducción individual jamás estimada según la organización climática Action Tracker. Sabemos que todo suena muy ñoño y técnico, pero nos encanta. En el caso de Japón, el objetivo de no emitir gases de efecto invernadero en forma neta para 2050 lo alinea con el de la Unión Europea. ¿Conoces TED Countdown? Pónelo en el buscador, pero igual te cuento, es una iniciativa global para acelerar soluciones ante la crisis climática. El primer paso fue el lanzamiento de la plataforma con más de 50 oradores con el clásico estilo TED, pero con una edición de video diferente. La iniciativa es impulsada por varias organizaciones internacionales relacionadas a la lucha contra el cambio climático como Global Optimism, C40 Cities, Race to Zero y está empoderado por TED y Future Steward. Pero también hay otras noticias que son un tanto más pálidas. Dinamarca sacrificará a 15 millones de bisones por una mutación del coronavirus. Las autoridades del país principal productor de piel de bisón argumentan que supondría un riesgo muy grande para la salud pública mundial. La primera ministra, Mette Frederiksen, dijo que el virus mutado representa un riesgo para la eficacia de una futura vacuna contra el COVID-19. El virus se transmitiría, dicen, de los bisones a los humanos y ya habría pasado a 12 personas. Esto es lo que pasó en el mundo, entre otras tantas cosas. El fuego avanzó por Argentina como el COVID por el mundo y parece que en ningún momento reparamos en cuáles son los daños que está generando en las comunidades y en los ecosistemas. Ecosistemas que cumplen con funciones específicas. ¿Cuáles son, Nati? Y las funciones que cumplen los ecosistemas son muchas y muy diversas. Y algunas tal vez son más fáciles de percibir que otras, pero están todas funcionando a la vez. Quizás si pensamos en ejemplos concretos nos es más fácil de entenderlo. Podemos pensar en la provisión de agua, la provisión de alimento, la provisión de madera. Son cosas palpables y que están cercanas a todos. Pero también hay otras cosas que están funcionando por detrás. Por ejemplo, un mismo bosque del que yo puedo tomar alimentos también está absorbiendo el exceso de agua de las precipitaciones y eso va a evitar futuras inundaciones. Está tomando dióxido de carbono de la atmósfera, está liberando oxígeno, está evitando la erosión de los suelos y además es la fuente de alimento de un montón de comunidades que viven, ¿no? Que viven cercanas a los bosques y toman sus recursos de ahí. Claro, porque vos estás mencionando hasta ahora como funciones, unas que son casi como silenciosas, sigilosas, que quienes no trabajamos de esto no lo sabemos, que son como casi como de regulatorias, como que generan un equilibrio o un balance para que sea posible la vida, la biodiversidad. La vida nuestra y la de un montón de otros seres vivos. Y por otra parte,
ya más la que hace que pensemos a ese espacio como una fuente de recursos. Exacto. ¿Qué pasa cuando avanza el fuego y nos quedamos con esas imágenes de ceniza, de que todo se redujo a cero, o eso parece? Sí, suele hablarse, ¿no? Cuando el avance del fuego suele hablarse en términos cuantitativos, y bueno, ¿cuántas hectáreas se quemaron? Pero también está bueno pensar, bueno, cualitativamente, ¿qué pasó con esas hectáreas que se quemaron? Y tal vez lo más palpable o lo más fácil de ver es la vegetación que se quemó. Pero si un fuego es muy intenso, se quema también el suelo. Dejamos de tener vegetación en pie, entonces el suelo queda hecho cenizas, completamente vulnerable a la erosión. Y todas esas cenizas van a terminar en los cursos de agua, el agua se enturbia, entonces la vida acuática se perjudica. Y por ejemplo, un isleño o alguien que vive cerca de un río que tiene que alimentarse de los peces de ahí, la vida acuática se va a perjudicar y también estamos afectando a las comunidades. Y así podemos seguir con un montón de ejemplos también. Pero ¿y qué pasa? Porque tenemos que decir, bueno, bajamos la persiana y cerramos ese espacio que se quemó, digamos, ¿tiene capacidad de regenerarse, de empezar a volver a funcionar o equilibrarse? Tienen capacidad, de hecho hay muchos ecosistemas que están adaptados naturalmente a un régimen natural de disturbios. Por ejemplo, el caso del Parmal, que es conocido, la sabana con pastizales y palmeras, esos son ambientes que están adaptados regularmente a ciertos eventos de fuego. Esto es importante lo que decís, porque también nos preguntamos en muchos casos, bueno, ¿se regenera solo o tenemos que tener políticas también para que eso suceda? Hacen falta políticas también, porque existe una regeneración natural, pero si nosotros volvemos a aplicar un fuego, venimos con un pastoreo o volvemos con una extracción sobre ese mismo ecosistema que se está recuperando, va a entrar en una trayectoria de degradación de la que va a ser muy difícil que se recupere. Pero existe un montón de iniciativas que hay que impulsar, gente que trabaja en restauración y que, por ejemplo, con plantaciones, con las especies adecuadas, ¿sí? Con manejos del agua, se puede volver a ir regenerando, acompañando la regeneración natural, mejor dicho, y los ecosistemas pueden volver a recuperarse. ¿Qué tan habituales son los incendios en el territorio argentino? Porque de eso se está hablando también, digamos, a raíz de estas 11 provincias por lo menos que han atravesado de manera trágica el fuego, se empezó a hablar de si son intencionales, si no son intencionales, si esto suele suceder, si no suele suceder, si es producto de las sequías. ¿Qué tan habitual es un incendio en el suelo argentino? Son habituales de forma natural, por ejemplo, si hablamos en el caso del delta. En el delta lo que sucede es que tenemos bajantes y el río Paraná avanza y retrocede de forma natural y hay veces en que se dan bajantes más históricas y eso hace que se vaya acumulando material vegetal seco. Y si lo combinamos con calor, puede ser que naturalmente se dé un incendio, va a limpiar la vegetación y eso va a permitir que se rebrote. Ahora, si nosotros, en una época de bajante, de sequía histórica del Paraná, hacemos focos, aunque sean pequeños, pero todos al mismo tiempo, sin regulación y sin un control suficiente, eso avanza y se nos va de las manos. Pienso también que esto que estamos hablando es englobado por un contexto de crisis climática o de cambio climático. Es como la palabra de este por lo menos último año y medio que está interpelando a todas las generaciones. En un contexto donde estamos viendo que hay eventos cada vez más extremos, climáticos, inundaciones, temperaturas, un ecosistema más biodiverso puede responder mejor y más rápido. Entonces también es importante conservar la biodiversidad de los ecosistemas. Es necesario contar con un sistema de datos sobre los incendios. Hay muchas fuentes de información, pero no hay buenos controles de calidad y a su vez no llegan a los niveles razonables de confiabilidad. Es imperioso para el país y para las provincias contar con esta información y de esa manera trazar de manera integral una gestión y protección de sus recursos. Hoy tenemos los satélites que pueden darnos una mano enorme en la construcción de las series históricas, pero también tenemos que tener recursos y voluntad para el manejo de esta información. El Programa Nacional del Manejo del Fuego está sobredemandado y tiene falta de recursos y personal capacitado. Tenemos que trabajar en fortalecer las fuentes de información que tiene nuestro país sobre las distintas amenazas. De esta manera vamos a poder comparar los escenarios anteriores con los actuales y de esta manera sí tener un esquema de acción climática. Toda la información ambiental generada por las entidades públicas tiene que estar abierta a la ciudadanía y hay numerosas normativas que lo confirman. Al no estar publicada esta información, se deja ver la debilidad institucional que tenemos y de esta manera también
la relación que tienen cómo trazamos las políticas frente a amenazas recurrentes que tiene nuestro país en materia climática. Otras de las preguntas que aparecen a medida que avanza el fuego es cómo nos relacionamos con él. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestra normativa, con la legislativa? ¿Qué leyes hay que hablen de cómo nos relacionamos con el fuego? ¿Cómo lo entendemos? ¿Nos ayudan a frenarlo? ¿A poner límites? Vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a entender todo esto. En principio, una pregunta muy básica y algo que se ha discutido demasiado. Cuando avanza el fuego, cuando se quema una zona, ¿puede, por ejemplo, realizarse una actividad productiva, Rafael? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que considerar es la legislación ambiental que tenemos vigente en Argentina en relación al ordenamiento territorial. Por un lado tenemos la Ley General del Ambiente, que establece disposiciones muy concretas en relación a que el territorio de la República Argentina tiene que ser usado de manera ambientalmente adecuada, evitando cualquier tipo de alteración que provenga de actividades económicas o de actividades humanas y al mismo tiempo apostando a la conservación y protección de ecosistemas que se consideren significativos. Esa es una ley que es la Ley General del Ambiente, es la madre de todas las leyes de presupuestos mínimos y está en diálogo directo con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Ahora, esto que mencionás sería, por ejemplo, para las zonas que ya hemos decidido de alguna manera, desde el Estado han decidido preservar o conservar, que ya están definidas. Esto es para todo el territorio de la República Argentina, es un criterio de naturaleza federal. Después, por supuesto, tenemos normas específicas que establecen que determinadas áreas, determinados territorios del país tienen características especiales y que revisten de políticas públicas con mayor necesidad de protección en materia de políticas públicas. Las áreas naturales protegidas, los humedales considerados como tal, incluidos en la lista internacional de humedales de importancia internacional, los bosques nativos y los pastizales y muchísimos otros ecosistemas que se consideren de importancia y de relevancia en cuanto a su protección. Ahora, pasan las semanas y vamos encontrando también denuncias de distintas organizaciones o movimientos sociales, activistas, que indican que en espacios de preservación, luego de que arrasó el fuego, empezaron a haber actividades productivas, por ejemplo. En ese caso, ¿quién tiene que actuar? Bueno, en primer lugar tienen que actuar todos los actores vinculados a la gestión de política pública a nivel federal, a nivel provincial y a nivel municipal. Porque las cuestiones ambientales no reconocen fronteras desde el punto de vista de las jurisdicciones administrativas, eso hay que entenderlo. Los problemas ambientales no hacen distinciones desde el punto de vista de las fronteras territoriales. Todos los actores tienen que actuar de manera concurrente, de manera mancomunada, de manera solidaria, llevando a cabo políticas públicas que protejan los ecosistemas. Si un territorio afectado por los incendios era efectivamente un humedal considerado como tal, como puede ser el delta del Paraná, evidentemente todas aquellas actividades productivas que se quieran llevar a cabo con posterioridad a la realización de los incendios deberían estar prohibidas. El Estado tiene que llevar a cabo políticas públicas a las cuales está obligado legalmente con normas que tienen jerarquía constitucional y convencional. La justicia tiene que actuar, por supuesto que tiene que actuar, pero lo que no podemos hacer es delegarle a la justicia la resolución de los conflictos, porque eso lo que quiere decir es que han fallado todas las otras instancias previas que tendrían que haber funcionado efectivamente para que los incendios o para que los conflictos no ocurran. Entonces hay una falla estructural de todos los otros eslabones institucionales del Estado para que un conflicto finalmente llegue a la justicia y un juez o un tribunal tenga que tomar una decisión. Para entender qué representa para nosotros un incendio, se quema un pastizal, un bosque, un humedal. ¿Es un delito? ¿Existen penas? Sí, el Código Penal de la República Argentina contempla algunos delitos que no fueron diseñados inicialmente para proteger el ambiente o la naturaleza, que es el delito de daño y es el delito de incendio, particularmente incluso en un inciso contemplando los bosques. Pero estos delitos, como te decía, están manifiestamente desactualizados. Estamos viviendo en la República Argentina con un código vigente desde el año 1921 y al mismo tiempo da cuenta de que no tenemos un sistema que por un lado responsabilice a las empresas y a los empresarios que están detrás de los incendios, ni tampoco los funcionarios públicos que avalan o consienten o autorizan este tipo de prácticas, ya sea que permitan los incendios o que permitan el uso del suelo ligado a actividades agropecuarias o inmobiliarias o mineras con posterioridad al fuego. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para que lo que hay funcione y para poder construir, por ejemplo, una ley de protección de humedales, para que las cosas empiecen a encauzarse un poco más? Bueno, yo lo que siempre digo es que una ley de humedales no va a apagar automáticamente el fuego. Una ley de humedales lo que puede hacer es mejorar la forma en que podemos llegar a protegerlos.
Y fundamentalmente una ley de humedales puede ayudarnos a prevenir los incendios en lugar de tener un Estado que sea un Estado bombero que actúe reactivamente. Pero al mismo tiempo esa confianza automática que existe en las leyes como operadores de cambios automáticos, te decía, tiene que ir acompañada de políticas públicas y de compromisos mucho más robustos. Tenemos que terminar, por lo menos la clase política tiene que terminar con este estado de ceguera y analfabetismo ambiental que conspira deliberadamente con el diseño de políticas públicas, y al mismo tiempo hay que cumplir con los principios de participación social y ciudadana, hay que sentar a las organizaciones, hay que recuperar el diálogo entre ciencia y política, hay que recuperar el diálogo entre política y sociedad. Tenemos que trabajar mancomunadamente, pero con el Estado liderando y cumpliendo lo que dice la ley. En Voces que Suman queremos conocer organizaciones, grupos de profesionales, fundaciones que estén llevando adelante proyectos, que estén trabajando con ambiente, con sociedad, con conceptos de justicia social, conocer qué están haciendo, qué están trazando y de esta manera poder ir conectándonos en este mundo. Tati, ¿qué es la Vuelta al Mundo? La Vuelta al Mundo es un grupo de licenciados en ciencias ambientales o profesionales afines al área y nos dedicamos básicamente a estudiar, informarnos, divulgar, comunicar todas las problemáticas y soluciones ambientales de la coyuntura argentina, también de Latinoamérica y del mundo. También intentamos tener incidencia política porque creemos que las soluciones ambientales tienen que venir por cambios políticos estructurales. Entonces, por ejemplo, nuestro colega Juli Monques estuvo en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados fomentando la sanción de una ley de humedales. No solo tuvieron esa participación, digamos, asesorando de alguna manera o co-construyendo para los proyectos de ley, sino que también fueron muy consultados para difusión, digamos, distintas organizaciones o particulares que sabían de su trabajo de investigación, que los fueron consultando. Dentro de estos otros trabajos que ustedes difunden, apareció uno muy interesante que es que marca de alguna manera la relación entre género y ambiente. ¿Cuáles son algunos conceptos clave que tenemos que comprender de esta relación? Nuestra colega Mica García, ya la consideramos nuestra especialista en ecofeminismo, y hizo un muy lindo análisis de cómo la desigualdad de género impacta también en las cuestiones ambientales, ¿no? Y especialmente productivas, porque ella llega a la conclusión de que en el mundo prácticamente la mitad de la labor rural la hacen mujeres. Pasa que en general están más orientadas a subsistencia y en pequeñas fincas, entonces luego en las estadísticas ni siquiera son contabilizadas como productoras y terminan apareciendo como coadyuvantes, que son personas que ayudan o colaboran con las tareas productivas cuando en realidad tienen una responsabilidad de una labor mucho mayor. Y esa situación la lleva a mucha precarización porque luego, si bien casi el 50% de las mujeres son productoras, si vos ves las estadísticas de la FAO, la asistencia técnica y la ayuda al productor, en las mujeres eso impacta nada más que en un 10% de ellas. ¿Pensar la relación entre ambiente y género necesariamente es hablar de ecofeminismo? Para mí sí, porque el feminismo plantea que el sistema desigual que tenemos impacta sobre las mujeres, socavando sus derechos, y si analizamos el ambiente vemos que va en la misma línea. Las consecuencias ambientales o la precariedad ambiental también lleva a más desigualdad de género y entonces se sinergizan esas dos problemáticas. Nosotros creemos que el ambiente es de interés de todos y estaría bueno que, así como el feminismo logró unir un montón de voces y voluntades en pos de un objetivo común, logremos ver que el ambiente nos atraviesa también a todos y es transversal a cualquier movimiento social en realidad. Cualquier movimiento que apele por la igualdad de los derechos de las personas debería estar atravesado por el ambiente, porque nosotros creemos fuertemente desde la Vuelta al Mundo que no es un privilegio de clase preocuparse por el ambiente, ni queremos soluciones cosméticas a los problemas, sino que justamente cualquier transformación ambiental que valga la pena contar lleva una transformación social atrás. Gracias, Tati.
Hemos llegado al final de esta primera entrega. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Queremos leerlos y leerlas en comentarios, así que se empiecen a caer esos dedos sobre las letras. Si les gustó muchísimo, pueden compartir. Y en una de esas, una suscripción también para el canal. Vamos a poner estos temas de la agenda ambiental cada vez en boca de más personas. Los dejamos con Planta y Canta, con Perota Chingó. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho